Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos estudiando sobre el libro de Samuel. Estamos haciendo este camino muy interesante que nos muestra aquí en el libro de Samuel algunas cosas de el proceso histórico de Israel, pero en el aspecto también religioso de lo que significa para ellos la teología. Hablamos libros históricos, ya estuvimos nosotros hablando de esto, lo que significa una historia, lo que significa una leyenda, lo que significan los géneros literarios. Diga tú ñandela ya pues tanto upeves allá es bueno, peixecte ñande ya le jaisha ya yujo jaisha cuando peixecte oico, sino que aquí hay una experiencia ciertamente histórica, podemos decir, porque algo tuvo que haber sucedido y a eso le llamamos la historia. Ahora, el cómo es narrado o cómo encontramos en la Biblia, ahí está sobre todo el error siempre de los protestantes que lo toman de una manera nominal. Eso se llama error nominalista y eso no es la primera vez que aparece ahora, ¿verdad? Eso ya secula seculorum, como se dice. Incluso San Agustín, dentro de la Iglesia Católica, muchas de las cosas tomaban de una manera nominalista y después eso es lo que poco a poco en el pensamiento cristiano uno va entendiendo y también los descubrimientos y los estudios. Pero algo la ya estudian, ya es sana, va para las ideas moto para la ya piana. Siempre cuando definimos la Biblia, nosotros estamos definiendo como la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, leemos nuestra historia, leemos nuestro contexto histórico, no como una cosa caída del cielo, esa es la experiencia nuestra, pero que leemos y queremos entender de lo trascendente, de Dios. Es un cuestionamiento, hasta yo diría filosófico, en el sentido que Yaipurugo Peñane acá lleva, pero que después miramos del aspecto de la fe, el aspecto que va a lo trascendente, y es la respuesta religiosa, ¿verdad? Donde nosotros cuando hablamos de religión estamos hablando de un relacionarnos, religión profunda con nuestra propia existencia. En síntesis, ¿qué es lo que Dios nos ha dado y hacia dónde estamos apuntando? Bueno, desde aquí nosotros miramos y vemos como una simple introducción que hemos comenzado toda la semana pasada, cada día, cada curso bíblico lo dedicamos a la introducción del libro de Samuel y ahora queremos continuar un poco mirando, porque en las Biblias que encontramos, ciertamente en las Biblias hebreas modernas, los dos libros de Samuel, decíamos, el A y el B, siguen al de los jueces.
siguen directamente el de los jueces. En un principio formaban ambos un solo libro, como lo demuestra la nota masorética, los masoretas al final, y la que figura en el primer libro de Samuel 28:23. Entonces vamos a mirar un poco del primer libro de Samuel, que nos dice 28, el capítulo 28, versículo 23. Dice lo siguiente: pero él rehusó diciendo: no cometeré. Sus adversarios, sus servidores y también la mujer le insistieron, y al final Saúl le hizo caso, se levantó del suelo y se sentó en el catre, ¿verdad? Primera Samuel. Figura en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Con la advertencia de que dicho pasaje está en la mitad del libro. O sea, este sería la mitad del libro, capítulo 28, 23. Ese sería la mitad misma del libro, si es que vamos a tomar tanto primero de Samuel y segundo de Samuel, si vamos a tomar juntos, la mitad del libro sería el capítulo 28, 23. Bueno, y entonces su división en dos se generalizó a partir de la edición que tenemos más adelante con Daniel Bomber en Venecia en el año 1517. UBB llamó año Pamaoea, lleva allí en el año 1517 se hace esta división en dos partes, en dos tomos. De la unidad primitiva dan testimonio también Orígenes, la unidad primitiva, es decir, la que era un solo libro. San Jerónimo también nos habla de esto, y otros. En la versión de los 70, es decir, de los libros de los 70, los libros son llamados primero y segundo de los reinos. Esto que ya hemos nosotros hablado algo y habíamos dado, y aquí con el libro, ¿verdad?, de los 70, que está en griego, se le llama primero y segundo de los reinos, cuya calificación final rechaza San Jerónimo diciendo que esto, el santo doctor prefiere que se diga libro de los reyes, no libro de los reinos. Libro de los reinos. De los reinos sería el norte y el sur, ¿verdad? Después de la división del reino. Sin embargo, aquí cuando nosotros nos encontramos con San Jerónimo, él directamente habla de que tendría que ser el libro de los reyes. Son los reyes, no de los reinos. Se está especificando cada uno de los reyes van pasando. Entonces los 70 escribieron los libros de Samuel en dos rollos, aproximadamente de la misma extensión, uniéndolos a los de los reyes, con el título genérico de primero y segundo de los reyes. La Vulgata, es decir, la versión latina, siguió la clasificación de la traducción griega, distinguiendo 4 libros de los reyes. O sea que ellos tenían 1, 2, 3 y 4 de los reyes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Philo y Sophie no son personajes de un programa infantil cualquiera. Son un pingüino y una sirena que ayudan a los niños a aprender sobre filosofía, ética y valores pro vida con la ayuda de sus amigos. What's right? What's wrong? How do I know the difference? Camille Pauli es la presidenta de Healing the Culture. Es una organización sin ánimo de lucro que promueve recursos educativos pro vida. Camille sintió que su mensaje debía adaptarse a los espectadores más jóvenes después de tener sus propios hijos. Decidimos rebajar el plan de estudios del padre Spitzer y no estábamos seguros de poder hacerlo porque es una filosofía pesada. Pero lo conseguimos al nivel de un niño de 5 años. Esto es lo que llevó a crear Philo and Sophie, un programa de televisión para niños cuyo objetivo es ayudarles a comprender conceptos importantes como qué es la verdadera felicidad, qué significa el éxito y qué define a una persona humana a través de canciones y marionetas. Contradictions
'cause they're a fiction. You can't have it both ways. We really discovered in our beta testing. En nuestras pruebas beta descubrimos que los niños pequeños pueden entender muy bien los conceptos serios si los presentas de la forma adecuada. Los niños de 5, 6 y 7 años entendían lo que es una contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Pauli dice que espera que el espectáculo disponible gratuitamente en Internet ayude a los niños a aprender a enfrentarse a cuestiones éticas, pero también a desarrollar un profundo respeto por la vida humana en todas sus formas. We also want them to walk away understanding that También queremos que salgan entendiendo que alguien que es discapacitado o anciano o pobre o no nacido, alguien que es vulnerable puede tener mucho éxito siempre y cuando sea una criatura a los ojos de Dios que es capaz de amar. Que eso es lo que nos hace triunfar y tener una alta calidad de vida y nos lleva a la felicidad. Y si alguien puede entender ese concepto, son los niños pequeños. Con un completo plan de estudios compuesto por 3 unidades, Philo and Sophie ofrece un atractivo enfoque de algunas de las cuestiones más importantes de la vida para niños de tan solo 4 años. El Papa entró caminando al aula Pablo VI del Vaticano entre gritos de alegría. Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre el valor de los mayores y explicó en qué consiste la vocación de los ancianos. Questo per me è il nocciolo, il più centrale della vecchiaia. La vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini, dare testimonianza di fede davanti a un bambino e seminare questa vita. Anche dare testimonianza di umanità e di fede è la vocazione degli anziani. El Papa subrayó la necesidad de poner ese testimonio en acción a través del diálogo entre generaciones. Dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro. Se non si dà questo dialogo fra vecchi e giovani, il futuro non si vede chiaro. L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Francisco no tardó mucho en dar ejemplo con sus actos. Desiderano esprimerle. Come stai? Come ti chiami? Un niño subió al escenario para acercarse al Papa y saludar a la multitud. Ti piace stare qui? Accomodati. Accomodati lì. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso questo, E rimane tranquillo, El niño se quedó al lado del Papa mientras bendecía a la multitud. Se marchó con una bendición especial para él solo. Amen. La reciente carta apostólica del Papa Desiderio Desideravi ha vuelto a poner de relieve la importancia de la liturgia en la Iglesia. Giovanni Zaccaria, profesor en la Pontificia Universidad de la Santa Croce, ve necesario redescubrir la esencia de las celebraciones. Hemos heredado un modo de celebrar que es un poco espectáculo. Los fieles cuando van a misa dicen que van a misa de don fulano o don mengano. En ocasiones vamos a misa, el pueblo de Dios va a misa, como vamos a un teatro, a un concierto, como asistimos a una conferencia. A juicio de Zaccaria es preciso explicar bien la liturgia para que los fieles sepan que no son meros espectadores. La primera necesidad es comprender la dimensión sacerdotal del bautizado, que todos los bautizados son sacerdotes, participan del sacerdocio a través del sacerdocio común de los fieles, participan del sacerdocio de Cristo. Por tanto, en esa celebración, ellos también son protagonistas. Hay elementos en las celebraciones que necesitan una mejor comprensión por parte de los fieles. Cuando te arrodillas es también un signo de la dimensión sacerdotal de todo lo que estás haciendo. Los gestos ya existen, pero necesitan ser entendidos, explicados mejor, porque si no se convierten en nuestra fiesta y la misa no es nuestra fiesta. De la última carta del Papa sobre la liturgia hay un detalle que este profesor italiano valora especialmente. Volver a apreciar el silencio es una de las tareas más urgentes de la Iglesia. Gracias al silencio, la liturgia adquiere esa dimensión vertical que corremos el riesgo de perder. El reto es que la riqueza litúrgica que el Papa plantea en su última carta llegue a todos los fieles. Niños,
niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Ñande Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, con la introducción general. Estamos hablando, queremos poner bases, queremos entender bien. Ella va a llevar acá el libro de Samuel, en qué consiste. Estamos en el primer libro, pero hablamos del primero, el segundo. Al comienzo era un solo libro, después con Bomber, recién decíamos 1517, ya en Venecia, es cuando se divide en 2 tomos ya en su edición. Y también tenemos el de los 70, la versión griega, le llama libro de los reinos. Jerónimo dice, no puede ser de los reinos, aquí se habla de los reyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy interesante. De ahí que el primero y el segundo libro de Samuel, del texto hebraico, correspondan al primero y el segundo de los reyes, en los 70 y Vulgata. El Concilio Tridentino adoptó la división jeronimiana, es decir, de San Jerónimo, que sigue todavía algunos autores. En las páginas que siguen vamos a ver entonces primera y segunda de Samuel, primera y segunda de los reyes. Es la que un poco nosotros tenemos también en casi en todas nuestras versiones. Llamándose el libro de Samuel por la antigua creencia de que los escribió el profeta Samuel. Esa es la creencia, ¿verdad? O sea, esa es la tradición, esa es la transmisión. Eso es lo que la comunidad fue transmitiendo en Boasaibe. Esto fue escrito por Samuel. Así como los otros libros también, ¿verdad? Todo dice en el Pentateuco y siempre se dijo así. Lo escribió Moisés. Pero claro, uno mirando en serio se da cuenta que Moisés no escribió nada, ¿verdad? Nada de eso, ¿verdad? Y entonces es importante que hagamos estos estudios, que sepamos estas cosas, porque aquí no es la autoría porque escribió, sino que es el mensaje, es la comunidad. Y aquí es donde nosotros encontramos y le damos razón verdaderamente a un estudio serio. Anila Yapi Pareí, estilo protestante, que dice porque este libro que está escrito y quién y dónde está en la Biblia, ¿verdad? Y así muchas cosas, ¿verdad? Como cuestionado, ¿dónde está en la Biblia escrito tal cosa? En la Biblia te escribe lo que en el contexto histórico en ese momento se estaba viviendo. Entonces se escribe de acuerdo a la experiencia del hombre que va pensando desde Dios. Y eso es lo importante. A la upeana ya entendemos, hoy. Por eso hay que estudiar, vuelvo a insistir, es importante escuchar. Y entonces considerarte verdaderamente, uno tiene que considerarse ignorante en estas cosas y decir, bueno, tengo que estudiar, tengo que leer y tengo que saber. Como dicen justamente también, lo que te viene en la cabeza, que va interpretando y va diciendo lo que te viene, lo que te inspiró en el momento. Pero no. Ya es tiempo que demos un paso más, ¿verdad? Y entendamos bien cómo se lee y cómo se interpreta la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos directamente ahora al texto. ¿Qué texto nosotros poseemos? Porque nosotros podemos decir, este es el texto original. Dejo Betín y Pesa, cualquiera, anda nomás a preguntarle. ¿De dónde viene? ¿De dónde se escribió? Y claro, te dice, porque es la Biblia, viene el texto, del texto original, originalísimo que viene. No, vamos a calmarnos un poquitito y vamos a ver que esas cosas en realidad no existen. Aquí hay cosas más importantes, pero tenemos un texto. A ese texto incluso nosotros después, desde un camino de reflexión, un camino de estudio, un camino profundo, ¿verdad? De grandes exégetas, grandes personas que estuvieron y dedicaron su vida, dedicaron su sangre, sus sueños, todo, ¿verdad? Por ir descubriendo y dejarnos por lo menos así un chiquitito de algún descubrimiento interesante con el estudio bíblico, ¿verdad? Y entonces ellos mismos nos dicen, ¿verdad?, que podemos hablar de un texto original. Los 2 libros fueron escritos originariamente en hebreo. Originariamente, quiere decir se escribió en hebreo. Upea la estudioso, upea omi, oía vendo que ella oía becaba y van encontrando hasta el último detallecito, cuyo texto ha llegado defectuosamente hasta nosotros. Otro elemento importante, los textos originales llegan defectuosos. O sea, hay algunos errores, hay ortografía, hay muchas cosas. Para eso están las ciencias auxiliares, se llaman.
Las ciencias auxiliares son de nuevo ciencias profundísimas. Los estudiosos de los textos son los famosos críticos textuales. Es la crítica textual. El cardenal Martini incluso era uno de estos estudiosos de la crítica textual. Era interesante, ¿verdad? Tenemos otros grandes, ¿verdad?, de la crítica textual y hasta ahora. Y ellos se dedican exclusivamente al estudio de los textos, mirar. Tienen un objetivo. El objetivo es, en cuanto van descubriendo y van estudiando, es procurar acercarnos a nosotros y darnos el material más cercano posible al original. Pero para eso, imagínense todo el esfuerzo que tienen que hacer. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe'e, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro
a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro maravilloso de Samuel. Y estamos mirando sobre el texto. Y decíamos nosotros que estos dos libros de Samuel fueron originariamente escritos en hebreo, cuyo texto ha llegado defectuosamente hasta nosotros. Las narraciones paralelas con el libro de las Crónicas, aquí hay narraciones paralelas con el libro de las Crónicas a partir de 1 Samuel capítulo 31 y la confrontación del texto 2 Samuel capítulo 22 con el Salmo 18 ponen en evidencia que el texto no ha sido corrompido sustancialmente. No ha sido corrompido sustancialmente. Es decir, tenemos problemas. No es que tenemos así el original bien, como se hacía antes con una computadora. Anda y poria, aquí tenemos textos que se escribían sobre el cuero, sobre el papiro, sobre el pergamino y todas estas cosas y nada más, ¿verdad? Entonces, imagínense lo difícil que era hacer una copia. Después de que la fotocopia, tenía que escribir sobre cuero, de animales, la tinta, el papiro, el pergamino, apella vaina. Entonces, tener un libro costaba un platal, ¿verdad? Estudiar era una cosa, leer, imagínense. La población en ese tiempo, ¿saben cuántos eran los que leían? Si llegaba a 1%, era mucho, 1%. Por eso también, se dan cuenta que en la evolución, miren un poco la evolución de la escritura. Es interesante porque la evolución de la escritura nos va mostrando y nos va diciendo en esa evolución de la escritura que comienzan con los jeroglíficos, etcétera, etcétera, porque yo ahí lo lea, ahí lo entendí, y más o menos la gente mira, entiende. Pero no eran todos entonces, eran los que podían descifrar y entender. Era más bien una cultura oral, por eso es que el aspecto oral era tan importante y la Biblia siempre se fue transmitiendo de una manera oral. Por eso es que también nosotros tenemos que entender muy bien, cuando Lutero está diciendo sola escritura, solo lo que está escrito, ya es un principio erróneo de por sí. O sea, quiere decir que no llegue a la pueblo orejando y qué en lo central y en lo elemental, ¿verdad? A pesar de que Lutero también quiso decir otra cosa con sola escritura, ¿verdad?
Sola escritura no quiere decir solamente lo escrito, ¿verdad? Sino que principalmente lo que nosotros dejamos por escrito es lo que le da la fuerza y el fundamento para que no se pierda en lo oral. Porque cuando nosotros transmitimos de una manera oral, es decir, la tradición, eso también puede ir cambiando, ¿entienden? Con más facilidad, lo oral. Porque lo oral lo hablo yo, lo hablas vos, lo hablas, y entonces cada uno pega el famoso teléfono cortado, ¿verdad? Si yo lo tengo por escrito, lo escrito está ahí, ese pilato, allí va a pegar el lea, siempre leta, abre, leta, muere, leta en todas partes. Después vendrán las interpretaciones, ese es otro problemita. Se dan cuenta que siempre surgen problemas, porque ahí después vendrán las interpretaciones de lo que se escribió. ¿Qué quiso decir? Ahí está. Y esa es nuestra exégesis, ¿verdad? Y ese es el problema que nosotros verdaderamente tenemos cuando estudiamos la Biblia. Entonces tenés que estudiar con muchas ciencias auxiliares. Tenés que desde el lenguaje, desde el contexto histórico, desde el estilo de narración, tenés que ubicarte con el destinatario a quien le hablaba. Son elementos bien complicaditos. Vamos a mirar un poco ahora, ya que estamos hablando de todas estas versiones y de estos textos. Existe una versión del libro de Samuel que es la versión griega, en griego. Si nosotros dijimos que lo original, lo que originariamente teníamos era el libro de Samuel en hebreo, ahora también tenemos la traducción en griego. El texto griego de Samuel se ha conservado en los códices Vaticano. En los códices. Aquí es otro problema. Hay que estudiar y tenemos que saber qué son los códices. O sea, estos son los elementos que nosotros tenemos como considerados originales, Yahshua. O el textus receptus, o sea, desde donde nosotros después tenemos para decir, desde aquí podemos hacer las traducciones. Ese es un texto que se presenta y se dice, pealañan de cliché, pealañan de modelo, pealañan de yaverecuajinaco ave, y toditos tenemos que dirigirnos desde aquí para poder hacer la traducción de todas las otras versiones, en todas las otras lenguas. Porque cuando nosotros comenzamos a traducir, ustedes saben que de un idioma a otro idioma, al traducir, tenemos que primero tenemos que hacer una interpretación. Si yo voy a traducir, a ver, yo soy un alemán o yo soy un francés, y vengo y leo el texto en guaraní que me dice upe apere. A ver, ahora yo tengo que traducir al alemán o al francés o lo que sea, o al italiano o a cualquier lengua. Primero tengo que entrar en el contexto, a ver, ¿qué quería decir el paraguayo cuando dice el upeapere? El paraguayo no dice sobre el lomo del pato agua. Y vos te quedaste con, mira qué interesante, sobre el lomo del pato agua. ¿Qué dijiste? No dijiste nada. Jaguar airei. ¿Qué dijiste? Perro sudor de balde. Eso te va a traducir un francés, un alemán, un italiano, si es que va a traducir literalmente. ¿Y qué quiere decir eso? No va a entender. Y yo les digo una cosa, yo enseñé 10 años en Israel, en la Universidad justamente salesiana de Ratisbon, ¿verdad? 10 años estuve enseñando ahí. Y ahí justamente yo hacía la prueba con los alumnos que venían de todas partes del mundo. Explicarse. Alguien me explicó y me dijo, ¿qué quiere decir? Nadie. En 10 años nadie me supo explicar. ¿Entienden? Entonces es muy importante que nosotros estudiemos. Ahora, cuando yo les explicaba y les decía, entonces, sí, cierto. ¿Se dan cuenta? Estos son giros idiomáticos. Y hay muchos que en los idiomas que nosotros hablamos, inglés, francés, etc., hay muchas cosas que nosotros puede ser que no entendamos también. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades,
con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñandeyara Ñe'e presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos acompaña en el día de hoy. Hoy recordamos de una manera muy especial a Santa María, Virgen Reina. Y leemos la palabra de Dios del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 3 y luego del 5 al 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierra de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor y el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que quebrantaste como el día de Madián, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y en su nombre, maravilla de consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Y así continúa esta hermosa palabra del Señor desde el libro de Isaías. Lleva con la presencia del príncipe de la paz, con la presencia de Dios en nuestra vida, ciertamente que todo cambia nuestra historia, ciertamente que todo cambia nuestro existir, queridos hermanos. Que nos dé la fuerza necesaria para hacer un camino de santidad. Hoy que celebramos y recordamos a nuestra Madre como Virgen Reina, cada uno de nosotros también llamados a reinar, cada uno de nosotros, queridos hermanos, llamados por Dios para hacer un camino de santidad. Ella que supo escuchar, ella que supo cumplir la voluntad del Señor, que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de Samuel. Y ahora queremos hablar sobre este texto de la versión griega, decíamos nosotros. Cada versión en su traducción no es fácil porque uno tiene que Ikiana y Pirebe. Ikiana y Pirebe. Viste que nosotros hasta esa misma expresión, Ikiana y Pirebe, tiene una connotación especial para nosotros. Porque si vamos a traducir directamente, vas a decir entrar en su piel. Entrar en su piel. ¿Eso qué quiere decir? Entrar en su piel, si vos no sabes.
Una vez les cuento una anécdota que me pasó a mí justamente en este sentido, que yo no entendía estas cosas, ¿verdad? Y escuché uno que estaba hablando y me dice, no, él, motu propio, hace todas esas cosas, motu propio, dice. Ah, tiene latinazo, ¿verdad? Motu propio. Y eso quiere decir, ya posee, por su propia cuenta, upeare con las ya po. Allá en dupe motu propio. Allá ahora con la moto, hoy con la moto, ari, lleva, o sea, su propia moto. Lleva la niña entender, ¿no? Y eso es lo que suele suceder, ¿verdad? Cuando, sobre todo los protestantes agarran y te leen y te dicen y te aplican así, porque está escrito. Dicen, no, no es porque está escrito. Aquí hay que entender, aquí hay que estudiar en serio y hay que ir a las fuentes y tenemos que leer. Peñen su huevoñía. Hamba eva las iseaina, ba eva la mombe useañande. Apeya y guarire, ubebega tomando entonces la ñañe mongueta. Y por eso que se necesita, y no piensen que las interpretaciones entonces serán una sola. No, es aquí donde se abre el abanico, ¿verdad?, de interpretaciones. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos ante una situación tan amplia, ¿verdad? Una situación en que tenemos que aceptar esa realidad, ¿verdad? De la amplitud de lo que significa una reflexión sobre textos, ¿verdad?, que te están queriendo transmitir un mensaje. Entonces la versión griega de esto se ha conservado, decíamos nosotros, en el Códice Vaticano. También en el códice que se llama Alejandrino, corregido este último conforme al texto original hebraico. Luciano revisó el texto, cuyo trabajo publicó Lagarde en el año 1883, o sea, hace poco también que se publican estas cosas. Estas son ciencias nuevas, queridos amigos. En el presente estado de cosas, la confrontación del texto hebraico con el griego es necesaria para llegar, en lo posible, a restablecer el texto primitivo. O sea que ahora tenemos que comparar estos dos para poder más o menos llegar a un texto primitivo. A un texto primitivo. ¿Cuál es el texto primitivo? No es simplemente por el hecho de que ese está en hebreo, ese está en griego. No, señor. Sino que tenemos que ver, a ver, cuáles fueron entonces las correcciones, qué es lo que se fue metiendo. O sea, cómo fue el texto primitivo. Y también el texto primitivo. ¿Cómo encontramos nosotros, ¿verdad?, ese texto famoso que decimos que es primitivo? Porque hay muchas cosas también. O sea, no piensen que esto no tengan errores. Tienen errores también ortográficos y muchos otros nombres, ¿verdad?, que se llaman dentro de la crítica textual. Eso también tendríamos que hacer un pequeño curso, ¿verdad?, de la crítica textual para entender cómo nos llegan los textos que después nosotros lo traducimos, ¿verdad?, que nosotros tenemos nuestras manos para poder traducir y entender el mensaje. Los italianos tienen una frase que utilizan mucho ellos y dicen justamente antes de cualquier traducción: ricordate che tradurre, tradire. Ellos dicen así: dovete ricordare. Ustedes tienen que recordarse, que tradurre, que la traducción, que cualquier cosa que vos querés traducir, tradire es traición. Catuete es una traición, porque nunca vas a poder verdaderamente traducir y decir con una palabra lo que verdaderamente está diciendo ahí en ese idioma. Cada idioma tiene su giro idiomático, su riqueza. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, explicar bien. Así como yo les dije hace rato, el famoso upeapere o lo que sea, ¿verdad?, o ciertas expresiones. Y cada uno tiene una expresión propia, ¿verdad? Cómo uno se expresa. Si vos querés traducir literalmente como dice, te vas a equivocar. A mí me sucedió estando en Irlanda. Por ejemplo, en Irlanda, cuando vos le saludas, how are you, en inglés, how are you, ¿verdad? Eso nosotros decimos, I'm fine, o lo que sea. Así decimos, I'm fine, o si no, el otro te vuelve a repetir, how are you, te dice otra vez. Los irlandeses no te dicen ni eso ni lo otro. Te dicen, none too bad. None too bad. None too bad. Va y se ve. Es traducido y te ve. No
demasiado mal. No demasiado mal. Quiere decir que, él ahí pone vaina. Yo cuando escuché eso, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa a este? Este no está tan bien, ¿viste? Es una cultura. Ellos se expresan así. Ñandego al revés. El hermano no puede irte imaginar bateco. Y ponaje. O mano puede irte imaginar. Al día siguiente, o mano magato. Bateco. Y ponaje. Después ya se murió. El otro está súper bien. O sea, no hay nada, pero es una forma de decir, not too bad. No demasiado mal. Upeaco dice en síntesis, tilo guaína, pero ñende ayer. Ahí la iba y por ahí dicen de ahí en síntesis, ¿verdad? Las dos negaciones, lo feo y lo no feo, entonces quiere decir que hay por ahí, ¿verdad? Bueno, son cosas así que nosotros tenemos que entender. Entonces por eso esta frase, tradire, nos tiene que hacer entender que muchas veces nosotros al querer traducir, nosotros podemos engañar o podemos engañarnos, podemos traicionar el mensaje, es decir, estamos apuntando al mensaje. Bueno, y así entonces nosotros encontramos estos textos, estas versiones. La versión griega tenemos del libro de Samuel. Tenemos también la versión de la Vulgata. Los libros de Samuel fueron de los primeros que San Jerónimo tradujo del hebreo. Tiene algunas lecciones propias, algunas cosas propias están en latín, que escribió San Jerónimo, que deben tenerse en cuenta para la crítica textual. Hay que tener en cuenta, hay que mirar. ¿Por qué será que él puso eso? El texto consonántico y la escritura defectuosa del manuscrito hebraico empleado hicieron que no siempre lograra San Jerónimo una traducción feliz. Bueno, y así, queridos hermanos, este es un mundo que seguramente que nunca terminaremos de estudiar ni nunca terminaremos de explicar o incluso nunca terminaremos de comprender. Pero ya veré como base para que podamos después interpretar bien. ¿Y saben qué es lo mejor y lo más importante? Seguir verdaderamente el mensaje que nos quiere transmitir. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.